Bienvenidos queridos hermanos a Espíritu Canal. Hoy continuamos nuestro camino hacia los pasos del Señor. Hagamos oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos pedir hoy por la tensión entre Turquía y Francia después de los acontecimientos. Un profesor llamado Samuel Paty, en una clase de historia, trató de tomar algunos elementos de una revista muy criticada por dibujar al profeta Mahoma. El profesor, siendo sensible ante la realidad de muchos, prefirió, antes de mostrar estas imágenes, invitar a los alumnos que quisieran salir de la aula, pues que no se quedaran, que salieran, que tenían toda esa libertad de no estar en unos momentos en la clase por lo que iba a presentar. Según los reportes, pues nadie quiso salir de la aula y pues él empezó a mostrar algunas de estas imágenes de esta revista tan criticada y que también fue motivación de ataque contra la misma revista y asesinato de muchos dibujantes. Desafortunadamente, a alguien por ahí no le pareció, como siempre sucede, y denunció vía Facebook. Publicaron la dirección de la escuela, publicaron el nombre del profesor y qué fue lo que aconteció. Decapitaron al profesor Samuel. Cortaron la cabeza a un buen profesor de historia. Y gran parte de la población, más de 10,000 gentes, salieron a protestar este asesinato. De hecho, el agresor directo fue acribillado. Queremos hacer oración por estas naciones que se encuentran en estas tensiones en plena pandemia. Estaban a punto del toque de queda y se dio el asesinato. Y ahorita con todo y tapabocas, pero se han reunido más de 10,000 gentes a protestar. Y está ahorita ese tipo de cosas. Algunos alumnos musulmanes abiertamente dicen que no se van a dejar de ningún tipo de burlas a Mahoma con estas publicaciones que en algún momento también causaron mucho revuelo, allá por el 2002. Vamos a pedir al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, que nos regalas una mañana nueva, queremos encomendar a estas dos naciones, Turquía y Francia, en estas tensiones, por ideologías, por pensamientos, por intolerancia, por asesinato y atentado contra la vida. Pedimos al Señor para que todo esto corra de la mejor manera, se calmen las aguas, se llegue a la paz, el eterno descanso del profesor y de todos aquellos que han sido atentados por todo este tipo de cosas. Sabemos, Señor, que no apruebas el asesinato, que no apruebas la maldad. Sabemos, Señor, que pues siempre nos han criticado a todas las religiones y maneras de pensar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar sólidos en el camino de la fe. Gracias por tu presencia entre nosotros. Bendícenos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. Vamos hoy miércoles 4 de noviembre del año 2020. Vamos a la sección del Evangelio y su reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda alcanzar a acabarla. Y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey va a combatir a otro rey? ¿No se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro aún esté lejos, le enviara una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. En la lectura del Evangelio, ¿qué quiere decir esta propuesta de renunciar a los bienes? ¿Qué quiere decir esta propuesta de estar totalmente desprotegidos ante un embate de la sociedad natural? Bueno,
pues es que ponemos nuestro corazón en las cosas creadas, es que nosotros estamos dispuestos siempre a obtener sin pensar en la trascendencia. Aquí lo que el Señor nos está invitando es a ser conscientes de todo lo que esto implica. Quien quiere realmente servirme, que cargue su cruz, que no busca prerrogativas, ni aplausos, ni medallas. Eso viene hasta por añadidura y no es más importante, porque el número uno es un lugar que es constantemente cambiado por una ocupación, o sea que no es para siempre. ¿A qué le apostamos? ¿A qué ponemos nuestro corazón ante este tipo de realidades? Entonces aquí el Señor nos está invitando a vivir de otra manera, a vivir completamente confiando en su presencia. Renunciar a todo lo demás es confiar en la providencia divina. El Señor nunca nos va a dejar solos. Todo lo que hagamos en la tierra tendrá su recompensa. Confiemos en su providencia, pongamos nuestro corazón y lo que somos en sus manos, que el Señor nos ayude a aprender a renunciar de las cosas en las que hemos fallado y nos ayude a caminar precisamente hacia esa nueva oportunidad de bendición. El que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Quien ame más a su padre o a su madre no puede ser mi discípulo. Quien agarra el cayado y voltea para atrás no puede ser mi discípulo, dice la lectura. ¿Cómo empezar a construir una santidad sin tener los presupuestos, verdad? Sin saber en qué vamos a gastar, sino pues la construcción quedará solamente el cascarón. ¿Cuántas construcciones vemos así que pasan años y no les meten nada? Y ahí están simplemente viendo pasar el tiempo como la puerta de Alcalá, ¿verdad? Sin ser concluidas nunca y simplemente dinero tirado a la basura. Nosotros también debemos de ser presupuesto de salvación, sabiendo cuánto debemos cambiar en el nombre de Cristo, qué tanto debemos de pedir perdón y qué tanto tenemos que confiar totalmente abandonados a su presencia. Hermanos, esto es la reflexión del Evangelio. Vamos a la siguiente sección. Tema de hoy, humildad y pobreza de corazón en la oración. Ya hemos citado la frase de Santa Teresa de Jesús: todo este edificio de la oración se basa en la humildad. En efecto, como hemos dicho, no se funda en la capacidad humana, sino en la acción de la gracia divina. Y la escritura de Primera de Pedro 5:5 dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. La humildad forma parte, pues, de esta actitud fundamental del corazón, sin la cual la perseverancia en la oración es imposible. La humildad es la capacidad de aceptar serenamente la propia pobreza radical, poniendo toda la confianza en Dios. El humilde acepta alegremente el hecho de no ser nada, porque Dios lo es todo para él. No considera su miseria como un drama, sino como una suerte, porque da a Dios la posibilidad de manifestar su gran misericordia. Conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. Sin humildad no se puede perseverar en oración. En efecto, la oración es inevitablemente una experiencia de pobreza, de desprendimiento y de humildad, si no hubiera contacto con Dios. De desnudez. En las otras actividades espirituales o en otras formas de piedad, siempre hay algo en lo que apoyarse. Cierta habilidad que se pone en práctica, la sensación de hacer algo útil, y también es posible apoyarse en los demás en la oración comunitaria. Sin embargo, en la soledad y el silencio frente a Dios, nos encontramos solos y sin apoyo frente a nosotros mismos y a nuestra pobreza. Ahora bien, nos cuesta un trabajo tremendo aceptar nuestra miseria, y por esta razón el hombre muestra una tendencia natural a huir del silencio. En la oración es imposible escapar a este sentimiento de pobreza. Es verdad que con frecuencia surgirá la experiencia de la dulzura y la ternura de Dios, pero generalmente lo que se revelará será nuestra miseria, será nuestra incapacidad de rezar, nuestras distracciones, las heridas de nuestra memoria y nuestra imaginación. El recuerdo de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros fracasos, muestran inquietudes respecto al porvenir, etc. Entonces el hombre encontrará 1000 pretextos para huir de esa inactividad que le desvela su radical nada ante Dios, porque a fin de cuentas se niega a reconocer que es débil y pobre. Sin embargo, la aceptación confiada y alegre de nuestra debilidad es fuente de todos los bienes espirituales. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. El humilde persevera en la vida de oración sin jactancia, sin contar consigo mismo, no considera nada como debido.
Se cree incapaz de hacer algo por sus propias fuerzas. No les sorprende tener dificultades, debilidades, caídas constantes, porque todo lo soporta serenamente sin dramatizar, porque pone en Dios toda su esperanza y está seguro de obtener la misericordia divina, todo lo que le es incapaz de hacer o merecer por sí mismo. Como no poner la confianza en sí mismo, sino en Dios. El humilde no se desanima jamás y a fin de cuentas es lo más importante. Lo que pierde a las almas es el desaliento. Dice Lieberman, la verdadera humildad y la confianza siempre van parejas. Nunca debemos permitir que nos turbe nuestra tibieza y nuestro escaso amor de Dios. En ocasiones la persona que se inicia en la vida espiritual puede desanimarse al leer la vida y los escritos de los santos ante las inflamadas expresiones de amor de Dios que aparecen en ellas y de las que se encuentran muy lejos. Presa que nunca llegará a amar con tal fervor. Es una tentación muy común, perseverar en los buenos deseos y en la confianza. Dios mismo pondrá en nosotros el amor con el que podremos amarle. El amor fuerte y ardiente por Dios no es natural. Lo infunde en nuestros corazones el Espíritu Santo y nos será concedido si lo pedimos con la insistencia de la viuda del Evangelio. No siempre los que se sienten al principio en un amor sensible más grande alcanzan mayor altura en la vida espiritual. Lejos, muy lejos de ello. El día de hoy en este tema. Para santos y conversos, hoy presentamos a San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán y cardenal. San Carlos Borromeo, un santo que tomó muy en serio las palabras de Jesús. Quien ahorra su vida la pierde, pero el que gasta su vida por mí la ganará. Era de familia muy rica. Su hermano mayor, a quien correspondía la mayor parte de la herencia, murió repentinamente al caer de un caballo. Él consideró la muerte de su hermano como un aviso enviado por el cielo para estar preparado, porque el día menos pensado llega Dios, por medio de la muerte, a pedirnos cuentas. Renunció a sus riquezas y fue ordenado sacerdote y más tarde arzobispo de Milán. Aunque no faltan las acusaciones de que su elección fue por nepotismo, porque era sobrino del Papa, sus enormes frutos de santidad demuestran que fue una elección del Espíritu Santo. Como obispo, su diócesis, que reunía a los pueblos de Lombardía, Venecia, Suiza, Piamonte y Liguria, los atendía a todos. Su escudo llevaba una sola palabra, humilitas, es decir, humildad. Él, siendo noble y riquísimo, vivía cerca del pueblo, privándose de lujos. Fue llamado con razón padre de los pobres. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo y que a todo sacerdote y a todo apóstol debe sobrarle trabajos para hacer en vez de tener tiempo de sobra para perder. Para con los necesitados era supremamente comprensivo, para con sus colaboradores era muy amigable y atento, pero exigente, y para consigo mismo era exigentísimo y severo. Fue el primer secretario de Estado del Vaticano en el sentido moderno. Fue blanco de un vil atentado mientras rezaba en una capilla, pero salió ileso, perdonando generosamente a los agresores. Fundó seminarios para formar sacerdotes bien preparados y redactó para ello estos institutos unos reglamentos tan sabios que muchos obispos los copiaron para organizar según ellos sus propios seminarios. Fue amigo de San Pío V, San Francisco de Borja, San Felipe Neri, San Félix de Cantalicio, San Andrés Avelino, entre otros, ¿verdad? Interesantísima la vida de este gran santo. Murió muy joven y pobre, habiéndose enriquecido enormemente en el sentido espiritual y enriquecer a muchos con la gracia. Murió diciendo, ya voy, Señor, ya voy. En Milán casi nadie durmió esa noche ante la tremenda noticia de que su queridísimo cardenal o arzobispo estaba agonizando. Uno de los grandes hombres que lucharon por llevar siempre la verdad. En esta oportunidad para santos y conversos, la historia de San Carlos Borromeo. Agradecemos su intercesión por nosotros. Para el chiste, el dueño de la empresa le pide al de recursos humanos, por favor, vas y me despides a López Amarripa. ¿Pero por qué razón, señor? Pues anda diciendo que yo soy una persona incompetente, que soy un explotador, que soy un desgraciado y un tonto, un inepto. Me lo despides en este momento.
Claro que sí, señor. Por supuesto, en este momento lo despido. No es posible que le permitamos a este señor que ande divulgando los secretos de la empresa. Para las curiosidades de la Iglesia Católica, continuamos con la apologética en el término de la Biblia y tradición. El Evangelio de Jesús está destinado para todos los hombres de todos los tiempos. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Marcos 16:15. ¿A quiénes Jesús se encargó para llevar el Evangelio para todo el mundo? Pues precisamente a los apóstoles y a sus sucesores como pastores de la iglesia que él fundó personalmente. Mateo 28, 18 al 20. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas parábolas. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. ¿El evangelio que Jesús entregó a los apóstoles estaba escrito? No. El evangelio que Jesús entregó a los apóstoles no estaba escrito, era puramente oral, tradición oral. ¿Cómo sabemos que el evangelio de Jesús llegará completo y sin errores hasta el fin del mundo? Sabemos que eso sucederá porque Jesús mismo lo aseguró, prometiendo su presencia constante en la iglesia que él fundó. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Mateo 28, 20. Si la Iglesia Católica estuviera sustentada en los meros hombres y sus acontecimientos, ya hubiera desaparecido muchos siglos atrás por nuestros pecados. Sin embargo, el Señor la sostiene, cumple su palabra. El fuego del infierno no va a prevalecer sobre ella. ¿Cómo se llamó desde un principio el Evangelio de Jesús cuando empezó a ser predicado por los apóstoles, con sus colaboradores y sucesores? El Evangelio de Jesús, al ser predicado por los apóstoles y con sus colaboradores desde un principio, se llamó tradición. 1 Corintios 11, 23, 1. Yo mismo recibí esta tradición que a mi vez les he transmitido. ¿Qué quiere decir la palabra tradición, hermanos? La palabra tradición, ¿verdad? En este caso, tiene que traducirse como entrega. Se trata del mismo evangelio que los apóstoles recibieron de Jesús y que entregaron a otros, y seguirá siendo entregado, predicado de generación en generación hasta el fin del mundo. Cuando Jesús condena a los traidores, ¿a cuáles traidores se refiere? ¿No? Porque son un montón. Cuando Jesús condena a los traidores, se refiere a las tradiciones o enseñanzas de los hombres y no a su evangelio, que sería transmitido de generación en generación por los apóstoles como sus colaboradores y sucesores. Ustedes incluso dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres. Marcos 7, 8. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, ¿se puso por escrito todo el Evangelio de Jesús? No, realmente no. Al escribirse el Nuevo Testamento no se puso por escrito todo el Evangelio de Jesús. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Juan 21, 25. ¿Qué dice la misma Biblia acerca del valor de la tradición? La misma Biblia presenta la tradición como base de la fe del creyente, que en ninguna parte se dice que basta la Biblia para salvarse. Y vamos a las citas que lo comprueban. Todo lo que han aprendido y recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Filipenses 4 al 8. Lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalos a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 2. ¿Qué hay que hacer entonces para salvarse? Para salvarse hay que tener en cuenta la palabra y la tradición. Hermanos, manténganse firmes y conserven la tradición. Evangelio que los apóstoles recibieron, que han aprendido de todos nosotros de viva voz, tradición que se sigue transmitiendo mediante los sucesores de los apóstoles, o por escrito Biblia, tradición puesta por escrito. Segunda a Tesalónica, a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. ¿Quiénes están encargados de parte de Cristo para interpretar con autoridad la palabra de Dios contenida en la Biblia y tradición? El Papa y los obispos, por ser sucesores de los apóstoles, están encargados de interpretar con autoridad la palabra de Dios contenida en la Biblia y en alguna traducción. Segunda Pedro 1 a 20.
¿Es correcto decir yo creo en la Biblia y nada más? No, es un error. Creer solamente en la Biblia y nada más. En efecto, Jesús no escribió nada y no repartió ninguna Biblia. Lo que hizo fue fundar su iglesia y entregarle todo su amor y conocimiento en el Evangelio para que fueran anunciados a todos los hombres hasta el fin del mundo. Fue en la iglesia donde se escribió y se fue aceptando el Nuevo Testamento bajo su autoridad. Por lo tanto, es un error aceptar la Biblia y no aceptar la iglesia, que le dio vida y defiende lo que quisieron añadir o quitar en el proceso. ¿Los protestantes aceptan la Biblia y la tradición como palabra de Dios? No, los protestantes aceptan solamente la Biblia como palabra de Dios. ¿Por qué los protestantes aceptan solamente la Biblia como palabra de Dios? Porque los protestantes aceptan solamente la Biblia como palabra de Dios, porque al separarse de la única iglesia que fundó Cristo ya no cuentan con la tradición que viene desde sus apóstoles y llega hasta ahora al fin del mundo. ¿Tiene también los protestantes el derecho de predicar la palabra de Dios? No. Los protestantes no tienen ningún derecho a predicar la palabra de Dios. En efecto, Jesús encomendó esta gran tarea solamente a su iglesia y no cualquier persona o institución que quisiera. Por lo tanto, si lo que se hace es por propia cuenta, sin ninguna garantía de parte de Dios, por eso hay tantos errores, hay tantas divisiones, hay tantas envidias y destrucción. ¿Qué tiene que se tenga el progreso, verdad, en este camino? Por eso hay tantos errores y tantas divisiones entre ellos. Si predicaran la verdad, todos enseñarían lo mismo y se mantendrían unidos. Y finalmente, ¿comete pecado los protestantes cuando predican la palabra de Dios? Mire, los protestantes que predican la palabra de Dios, sabiendo que se encuentran fuera de la iglesia que fundó Cristo, cometen pecado. Los que lo hacen en buena fe no cometen pecado, al contrario, se sabe siempre los más agradables a Dios. Esto en el tema de la apologética. Curiosidades, la Biblia y la tradición. En la Rola del Alma presentamos a Cecilia Carrillo Castro con Cadena de Coros, Alabanza Católica. Muy pegajoso, muy guapachoso. Vamos a mover el bote, vamos a bailar para alabar a Jesús. En la buena onda, queridos hermanos, en la buena onda de esta ocasión, 500 jóvenes han participado en la iniciativa 40 días por la vida, que se ha desarrollado bajo el lema El aborto lo paramos rezando y que clausurará y ha clausurado el 1 de noviembre pasado. La iniciativa de 40 días por la vida, que comenzó en Madrid el pasado mes de septiembre, se clausura en este 1 de noviembre con una misa en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso a las 7 de la noche para regocijarse en las victorias que Dios ha logrado, aseguró Rebeca de Miguel, portavoz de la campaña de 40 días, a quien le mandamos un amplio saludo y felicitaciones por este apostolado tan comprometido. 40 días por la vida es una iniciativa pacífica que se centra en 40 días de oración y ayuno, así como vigilia pacífica frente a centros de abortorios, donde también hemos nosotros participado, para pedir por el fin del aborto en el mundo. Este es el segundo año en que se lleva a cabo esta iniciativa en España, que se ha desarrollado bajo el lema El aborto lo paramos rezando. Según precisan, la participación de más de 500 jóvenes se han dado a pesar de la situación sanitaria, con tan solo 10 días de campaña completos, ya que posteriormente se decreta el cierre de la ciudad de Madrid y se anunció el estado de la alarma. Nayeli, líder de la campaña, asegura que la respuesta de los madrileños ha sido totalmente increíble. Hemos visto la acción de Dios cada día. Solo a Él podemos atribuir el hecho de que todos los turnos se hayan completado y la oración permanece ininterrumpida. Algunos de los jóvenes que participan aseguran que durante el tiempo que estamos rezando aquí disminuye sensiblemente la cantidad de mujeres que entran al centro de abortos. Creo que ahí está la acción del Señor que escucha nuestras oraciones. En este año además se han unido unos 40 parroquias a esta iniciativa. Aquí en la parroquia realizamos misa y hora santa también en contra del aborto y a favor de la vida. Se subraya también el apoyo que han recibido de los párrocos que colocan el cartel, lo anuncian en las misas del domingo, incluso nos permiten organizar adoraciones o misas por la vida. Además destacó que vamos a seguir trabajando para que estas iniciativas alcancen a toda Madrid y que Dios nos está guiando por el buen camino. Vamos a continuar con estas iniciativas, marcando un suceso, un acontecimiento. Estamos unidos con España,
Estamos unidos con todos los países a favor de la vida, 40 días por la vida. Continuamos en esta buena onda e iniciativa de formación. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezcan ustedes para siempre aquí en Espíritu Canal. Suscríbete, comparte, dale like a la campanita y por favor que se haga expansiva esta herramienta evangelizadora. Soy tu amigo el Padre Jorge Arturo desde Santa Lucía, Azcapotzalco, en Espíritu Canal. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana.